El 11 de septiembre de 1973, un golpe de Estado al mando de los comandantes de las Fuerzas Armadas terminó con el mandato del presidente Salvador Allende, luego de que el Congreso acusara al presidente de prácticas anticonstitucionales. Tropas del ejército y aviones de la Fuerza Aérea atacaron al Palacio de la Moneda, la sede de gobierno, donde Allende se suicidó cuando las tropas militares ingresaban al palacio. En 1974 se crea la DINA, o Dirección de Inteligencia Nacional. La DINA tenía facultades para detener y confinar personas en sus centros operativos. Esta organización tuvo la tarea de anular toda clase de oposición política al régimen. La DINA empleó sistemáticamente el secuestro, la tortura y el asesinato para lograr sus objetivos. El nuevo gobierno militar de Chile estaba formado por los comandantes de las tres Fuerzas Armadas, conocido como la Junta. Como jefe de la rama más antigua, el ejército, Pinochet fue nombrado jefe de la Junta Militar. Las primeras acciones de la Junta llevaron a prohibir todos los partidos políticos de izquierda. Muchos de los opositores al régimen fueron detenidos y asesinados. En diciembre de 1974, Augusto Pinochet cambió oficialmente su título de jefe supremo de la nación a la de presidente de Chile. Su tarea principal fue revitalizar la economía del país mediante reformas de libre mercado. Pinochet condujo a un crecimiento sustancial del PIB, convirtiéndose en una economía liberalizada, bien integrada en el mercado mundial. El gasto público se redujo, los servicios estatales se privatizaron y se eliminaron las restricciones que Allende había impuesto a la inversión extranjera. En 1980 se celebró un referéndum para decidir si se adoptaba una nueva constitución. Entre sus propuestas se encontraban la de prohibir todos los partidos de izquierda definitivamente, el aumento de los poderes presidenciales y también que le permitiese un periodo de mandato adicional de 8 años. El nuevo documento fue aprobado por más del 67% del electorado, aunque el resultado fue muy criticado por haber sido manipulado. Hubo una caída temporal después del referéndum, lo que provocó huelgas y protestas en todo el país, las cuales fueron erradicadas. En 1982 hubo crisis económica en Chile, se elevaron las tasas de interés y se produjo la insolvencia de varias instituciones, lo que provocó la baja en los precios de las materias primas, especialmente el cobre, que era la principal exportación chilena. Los bancos y empresas se endeudaron, consigo la ciudadanía. Hubo protestas que se resolvieron de forma violenta. En el año 1982, el PGB bajó un 14% y la inflación se mantuvo en 21%, la cesantía en un 26% y las reservas internacionales disminuyeron en 1.200 millones de dólares. En 1985, concluida la etapa más cruda de la crisis, se tomaron medidas menos ortodoxas para una reactivación, las cuales fueron: fuerte reducción del gasto en el sector público, con medidas como rebajar el gasto social y las jubilaciones, política de devaluación del peso en función del dólar muy fuerte, que sobrepasaran la inflación. De esta manera, con el dólar alto, se favorecían las exportaciones y se restringían las importaciones. Privatizaciones de empresas que seguían siendo estatales. Privatización de los bancos intervenidos por el gobierno durante la crisis. El control de las tasas de interés por el Banco Central y ya no por el mercado. Descenso controlado de los aranceles. El resultado de su gestión fue el retorno al liberalismo económico, pero de una forma más controlada, acompañada de un crecimiento económico sorprendente, que llevaría a Chile a duplicar su PGB en el lapso de 10 años. El año 1986 se denomina el año decisivo, año en el que supuestamente se derrotaría el régimen. Se inició con llamados a paros nacionales masivos a principios de año, repetidos cortes de energía eléctrica y numerosas jornadas de protestas callejeras, con cierres de calles, barricadas y cacerolazos. Sin embargo, no se lograron los objetivos esperados, debido, entre otros factores, a la falta de cohesión de la oposición democrática y al endurecimiento de la represión estatal, que derivó en un incremento de la cantidad de muertos en las poblaciones. El 7 de septiembre de 1986, Pinochet sobrevive a un atentado en su contra. 5 de sus escoltas fallecen en el incidente, por lo que el régimen, en respuesta a los opositores,
asesina a 5 de ellos no involucrados en la acción. La violencia en el país se sigue incrementando. Ya a finales del régimen militar, la gran mayoría de la oposición había optado por una estrategia de transición democrática. Las protestas disminuyeron. Entre las razones de esta actitud estaba el posible plebiscito. Después de la controversia y la aceptación, el plebiscito queda fijado para el 5 de octubre de 1988, votando sí o no a la continuidad del régimen. A diferencia del plebiscito anterior, ahora sí se constataban los registros electorales, pues el Tribunal Constitucional ordenó que se crearan los registros, las mesas y los apoderados, a pesar de la negativa del gobierno. Se ordenó también que ambas propuestas tuvieran franjas televisivas gratuitas a las 23 horas. Poco a poco la franja del no fue siendo superior al sí, con la frase Chile, la alegría ya viene. El 5 de octubre, el 92,5% de la población mayor de 18 años votó en el plebiscito, y después de la incertidumbre y de una gran campaña televisiva, gana el no. Finalmente, Pinochet deja su cargo, se hace una reforma de leyes y en el año 1989 se realizan elecciones electorales. Patricio Aylwin gana las elecciones y posteriormente se posesiona la presidencia chilena, concluyendo así el largo y violento régimen de Augusto Pinochet.